Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Esto es Normal. Sean bienvenidos a el cuarto episodio, en donde vamos a tocar un tema, la verdad es que no es por nada, pero creo que les va a gustar y sobre todo servir a muchas de las personas que nos ven. Y si en tu caso, pues no consideras que este problema es para ti, pues, seguramente conoces a alguien que está atravesando por algo parecido a lo que vamos a hablar el día de hoy. Te invito a que lo compartas. El día de hoy vamos a revisar la pregunta de si esto es normal. ¿Es normal sentir celos? Entonces vamos a platicar con un invitadazo de lujo que tenemos por acá y que nos va a ayudar evidentemente a resolver esta duda. Pero antes que nada, pues quiero darle la bienvenida a mi amigo Carlos Becerra. Amigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Pues no hay que darle muchas vueltas. Hoy hablaremos de un tema que es afín a creo que todo aquel que ha decidido emparejarse, estar con alguien, y hablaremos acerca de los celos con nuestro hermano, amigo, colega, el señorón terapeuta Claudio Freyman. Bienvenido, hermano. Querido Claudio, Muchas bienvenido. Gracias por la invitación, muchachos. Gracias a ti por invitar. Espero servir de algo. No, hombre, adelante. Seguro sí. La verdad es que creo que es un tema que puedes ayudarnos mucho, Clau. Y pues empecemos con esto, ¿no? Con la pregunta clara y concisa. ¿Tú qué opinas? ¿Es normal sentir celos? ¿Tú cómo ves? Pues de entrada, para platicarlo con todos, creo que es difícil el que no tiene un concepto de normalidad, o como matemático de normalidad, pero si lo ponemos en general, es una cuestión de porcentajes, de probabilidad, y la mayoría de las personas, yo creo que sí hemos, porque me incluyo, ¿no? Tenido por lo menos un episodio de celos. Pero aparte de si es normal o no es normal, creo que la línea que espero que pintemos más adelante para el público es donde ya puede ser patológico, ¿no? Donde ya puede ser enfermizo y donde puede tener consecuencias diferentes, porque de la normalización a que cualquier persona pueda sufrirlos de manera patológica o, digamos, incómoda, para ahora no tomar términos tan técnicos, es otra cosa, ¿no? Es decir, parafraseando y dando el siguiente pase, ¿no? La siguiente jugada sería: los celos son un cuadro emocional, ¿no? Humano, vamos a usar ese término. Quitémosle tal vez por el momento bueno o malo o patológico, ¿no? Es una experiencia emocional muy de la mano de querer a alguien, ¿no? De amar a alguien. Entendiendo que nos estamos centrando en el espectro de pareja, ¿no? Capaz que en algún otro capítulo hablamos del celo en el tema de otro tipo de vínculos. Entonces es normal en ese sentido de experimentarlos, de vivirlos de forma hasta cierto punto incómoda, ¿no? De no agradable como experiencia, de emoción, pensamientos. Lo dices bien. Ahora el punto es cuándo y en qué momento esa experiencia humana afín al amor se puede convertir en un pain, ¿no? En un dolor, en una incomodidad. Bueno, me gusta primero la línea que pones, porque también en los libros de psicología no hay una línea clara, o se amplía el término, dependiendo en dónde lo leas, de si los celos solo son para la pareja o también son para tu perro, para tu amigo, es correcto, para lo que sea, ¿no? Eso es otra cosa. Pero si lo vamos a dejar con lo de la pareja, sí, ¿tú cómo lo definirías? Yo creo que hay 3, 4 puntos específicos. Yo creo que si lo pones para la pareja es cuando tú percibes que hay una amenaza real o imaginaria de que puedan bajarte a la pareja. O sea, esa podría ser un primer punto. Bueno, yo coincidiría primero con el doctor, donde de entrada está la emoción negativa, ¿no? Tiene que haber una emoción negativa. Por supuesto. Definitivo. Sí. No sé si haya celos positivos, pero ese es otro tema. De entrada, la emoción negativa. Luego, yo creo que pondría otra cosa que mencionaste tú, que es el que haya una valoración de alguien pegado a la pérdida, porque tiene que haber una pérdida. Y es donde pondríamos después, como tercer punto, el que estás diciendo tú, que me parece muy interesante, porque una cosa es que la pérdida sea factual, que la esté viviendo, y otra cosa es que sea la amenaza de la pérdida. Exacto. Que es otra cosa, que ahí es cuando apenas estás pensando que chance mi amigo, ¿no? Que Carlos, ándale, que Carlos está, ándale, es muy distinto. Solo estarlo pensando que está la amenaza, ¿no? Que ahorita si quieren profundizamos, porque una de las cosas
interesantes de lo que está pensando alguien que tiene celos es a veces solo en la posibilidad o inclusive de amores pasados. De experiencias pasadas, sí. Experiencias pasadas. Uh-huh. Entonces, es simplemente la amenaza de infidelidad. Y yo no sé si le quisiéramos agregar un cuarto punto, que los celos, si los ponemos así, si los aventamos al aire, una cosa serían los celos como de la parte emocional, uh-huh, donde ya sé que lo estamos limitando a la pareja, pero eso sería más común verlo, por ejemplo, entre amigos, ¿no? De que me están bajando al amigo, que es una cuestión del apego emocional a una persona. Y otra cosa son los celos sexuales de alguien. Totalmente. Que esos son los tal vez más comunes en la pareja por el lado de los hombres. ¿O tú quién crees que tiene más celo sexual? Es que fíjate, a ver, esa pregunta me encanta, pero antes de pasar justamente a quién siente más celos con qué, creo que tocas un punto. Perdón, digo porque eso nos va a ayudar a entender la normalidad. Correcto, justo. Porque fíjate, yo creo que el núcleo de lo que dijiste es la persona necesita percibir o valorar que lo que considera suyo, llámese amigo, perro, bicicleta, lo que sea, ¿no? Está siendo amenazado. O hay una posibilidad de que se aleje, lo dejen y demás. Porque no necesariamente tendría que ligarse con la infidelidad, sino más bien es la posibilidad de que me dejen. No por infiel, sino porque en algún momento me dejen porque es más atractivo estar con alguien más o que se la pasa mejor sin mí. Por ejemplo, eso es lo que me llama la atención. Sí, allí creo que es lo que fundamentalmente luego llamarían, o que ahorita podemos ayudar a definir entre un pensamiento, por ejemplo, cuando intrusivo, que ahí creo que podría estar la normalidad, ¿no? Lo que todos llegamos a tener, y cuando ya entra una cuestión más patológica en cuanto a una obsesión o a un delirio. Pero bueno. O sea, es decir, podríamos plantear hasta acá que, a manera de aterrizarlo, que la experiencia de los celos tiene un reflector, ¿no?, específico al abandono de la pareja. Yo sí creo que por alguien más. Yo sí creo que hay un elemento que sí implica un alguien más, ¿no?, real o no, y que esa emoción que implica un pensamiento de esa posibilidad de ruptura de la pareja por un tercero se va a manifestar en el momento en el que uno quiere o está enamorado de alguien. O sea, los celos de alguna otra manera, sí me voy a echar, como dicen, a la pileta, sí me atrevería a decir que son inherentes a amar a alguien. Vamos a entrar al terreno de cuándo se convierten en algo que podríamos considerar un problema o no, o que creo que tiene que ver el cómo lo manejemos, pero bueno, vamos para allá. De acuerdo. Pero sí creo que tenemos que definir que los celos sí son una sensación, una experiencia psicológica inherente a amar a alguien, ¿no? Que va pegadita a enamorarse de alguien. Hay los 4 elementos, ¿no? Me faltaba el de poner el otro, porque la amenaza, por muy imaginaria que sea, existe por lo menos en la cabeza de alguien más que es otra persona, ¿no? Entonces, emoción negativa 1. Sí. Estamos de acuerdo en emoción negativa. Sí, de acuerdo. Después, la valoración o el amar a alguien, ¿no? Bien. Que es parte, como decía Jerry, de tu mundo o de lo que consideras tuyo. Y que está la amenaza o el hecho, porque también si ya sucedió, si ya te lo bajaron o ya también ya te dan celos también. Puede ser un hecho o una amenaza de que alguien más te esté pedaleando la bicicleta. Totalmente. Buenísimo. Ahora, hay los 4 elementos básicos. ¿Cuándo entraría entonces? Creo que viene el segundo escaloncito. ¿Cuándo empezamos a hablar de que esto que ahorita hemos aterrizado como una experiencia humana, lo que estamos tratando de romper es ese dogma de muchos colegas que pretenden dividir al mundo de los celosos y los no celosos. Y te venden un libro que dice, quítese los celos en 5 pasos. Oiga mi podcast y se le quitarán los celos. Esos gurús de la salud mental que son generalmente como ahí iba a decir una marca, pero no puedo, chinos, que entonces de pronto te quieren vender, ¿no? La idea de que te puedo con un chasquido eliminar una experiencia que no se puede eliminar porque es conectada a amar. Ok, ahora el paso que les propondría seguir es, ¿cuándo se convierte en un problema? ¿Cuándo yo podría decir, a ver, un warning, ¿no? Una red flag, como le suelen decir ahora, de que estoy empezando a liarme con una situación problemática con los celos? ¿Cuándo dirías tú, mi estimado? Me gusta, nada más yo agregaría algo a lo que dijiste, porque creo que está muy interesante esto de los gurús. De la salud mental, guiño. Que pueden echar a perder con estas cosas a una persona, en fin. Pero todo eso ya sería cuestión de otro programa. No, aquí los vamos a deshacer. O sea, tú habla y con la palabra los deshacemos. O sea, pero aquí, sí, está buenísimo. Le dedicamos otro a los gurús. De reacciones. Es que está muy fuerte el peligro que ponen cuando alguien cita una patología, ¿no? La psicología no es sentido común. Exactamente. Pero bueno,
Es como la frustración que todos creen que es un problema emocional, las escuelas, etcétera, y no, es un fenómeno cognitivo que todos vivimos alguna vez. Entonces, de estas 4 cosas, esto es lo que quería notar. Díganme quién de niño, cuando otro niño no agarró su juguete, no sintió estas mismas cosas por algo que valoraba, ¿no? No sé, la cobija consentida, el peluche consentido. Tu carrito, que si alguien más lo tenía, el niño decía, tráelo para acá. Cumpliría con los mismos 4 elementos que acabamos de decir. Entonces, ahora que eso se traduzca a una pareja, me parece que sí es normal que las personas puedan tener eso, ¿no? Más bien yo lo veo pegado a la valoración, y si no has valorado a nadie, entonces no lo has pensado. Claro, es que, a ver, si hay un grado de importancia hacia alguien, ¿no? Evidentemente puede haber esta sensación de que si percibes o te imaginas o notas que lo pierdes, sale una incomodidad ahí. Pero yo creo que aquí uno de los problemas, siguiendo un poco el tema que plantea aquí el amigo Carlos, es ¿cuándo se convierte esto en un problema? A ver, les pongo uno sobre la mesa. Cuando tú consideras que este tipo de sensaciones son requisito para, por ejemplo, notar que tu pareja te ama. Es decir, yo he visto en infinidad de podcasts y demás y recomendaciones que si no sientes celos por ti, quiere decir que entonces no te ama, por ejemplo. Que yo creo que sí. Es que yo sí creo que sí es. Es que estaría en la línea de la normalidad. Si hay amor, ¿no? claro, es que si hay amor hay celos, punto, ya está. Y como les dije la otra vez, que me escriban en los comentarios y debatimos. Pero claro que sí, es que el asunto, ¿sabes cuál es? Que las personas hacen una amalgama entre la experiencia de los celos y la preocupación por el abandono o el engaño con la actividad, con las conductas. Exacto. Creo que ahí es la bronca. Hacen una mengambrea que cuando, si yo digo sentir celos hacia alguien que amas es normal, dice, no, ¿cómo cree yo? Pero yo no estoy diciendo que lo experimentes te obliga y te engancha a acosar a tu pareja o a pedirle que te mande foto cuando va con amigos. Es que la cuestión de cómo reaccionas y qué comportamientos tienes ante la sensación que hemos llamado celos es la variable, creo yo. Sí, iría a lo disfuncional, ¿no? Que era lo que después de agregar este comentario, que todos en algún momento podríamos pasar por esas 4 cosas, iría a lo disfuncional. Que no sé si hay que definir disfuncional o es... No, a ver. Cuando es una acción que a largo plazo no está abonando a tener una vida sana, una vida chévere. Esa es la parte disfuncional. No, y que lo podríamos definir ahorita, creo que puede estar muy lindo, entre lo que pasa mentalmente en esa disfuncionalidad, que podríamos llamar pensamientos irracionales, obsesivos, ahorita podemos platicarlo, y lo que pasa a través de las conductas o las acciones que realizas, ¿no? Sí. ¿Cuál te gusta para empezar? ¿Ideas o conductas? Vámonos con las ideas. Con las ideas. ¿Vas, doctor, o voy? te voy a tirar el centro y te echas una chilena. Es que, a ver, el mundo interno que tiene un cierto rango de controlabilidad y otra parte no. O sea, hay cosas de nuestra parte interna que podemos acceder a controlar y otras van a ir y venir, ¿no? Sí. Es importante señalarlo. Y creo que hay una parte donde sí podemos meter mano en el tema de filosofías de pareja, vamos a llamarle filosofías amorosas, en el que si uno, por ejemplo, en tus adentros, pensamientos, ideas, tienes muy clara una convivencia en libertad, una convivencia no cosificante de tu pareja, ¿no? Eres mío, y estas reglas que nos suelen atolondrar, ¿no? Si vas al cine solo puede ser o con alguien del mismo sexo, en el caso de ser, ¿no? Heterosexual, o conmigo, ¿no? Las parejas dicen, pero ¿cómo vas a ir tú con una amiga del sexo opuesto? Ese tipo de cosas que al final joden y que tienden a generar un mundo interno neurótico. Patas para arriba, ¿no? Que creo que va de entrada iría por ahí el tema de los celos. Sí, a mí me da, fíjense, yo creo que hasta en la psicología o hasta hace poco más o menos, o para los psicólogos y sin aburrir a los que no sean psicólogos, abrió una línea entre los pensamientos que todos podemos tener, ¿no? Como lo que decía Carlos. Sí, si quieres a alguien, pues lo piensas, invariablemente lo piensas. Hay pensamientos allá automáticos que todos pensamos, ¿no? Totalmente. Si ves el amarillo, no sé, pensar en el América, los pamboleros, bueno, obviamente, ¿no? Etcétera, etcétera. Cualquier podría ser otro tipo de pensamiento mejor ejemplo, más positivo. Podrías pensar en un color triste como el azul. Fue lo que no quise decir. Pero bueno, otra cosa es cuando empieza a ser, yo pondría esa línea obsesivo y tal vez ya con las características obsesivas, que así está definido para los psicólogos y al menos que yo me equivoque o ya hay una actualización,
como un apartado del trastorno obsesivo compulsivo. Ahí aparecen los celos, por ejemplo, y también como síntomas de otros síndromes o de otros trastornos. Y la que sigue yo lo pondría ya como delirante, cuando ya hay como una pérdida ahí de la realidad, ¿no? Pero creo que por ahí podríamos ir empezando a ver la magnitud de las consecuencias a nivel pensamiento. Pero, y ya les paso el micrófono, fundamentalmente tendría que ver, me parece a mí, o una de las características del pensamiento, con la idea de saber hasta la última gota de la posibilidad en el pensamiento del otro, si me quieres o no me quieres ser infiel. Sí, o sea, tener una certeza absoluta. Certeza absoluta. Ok. ¿No? Otra, el estarlo pensando, sería el estarte imaginando cosas de que está sucediendo. A ver si le suena esto. Podríamos entonces, en el mundo interno, el tema de los celos, para irnos a la conducta, porque si no se nos viera el tiempo. A ver, 2 puntos. Uno es diferente pensar que tener pensamientos. Correcto. Es decir, tener pensamientos van, vienen, automáticos, llegan, son telegramas mentales que se nos cruzan de ¿por qué le marcan tan tarde a mi pareja? ¿Por qué le timbra tanto el WhatsApp? ¿Quién le dio like? ¿Quién le posteó? ¿Quién hizo? Van, vienen. La otra es hacer un freno y replantear, ¿no? Replantear, es decir, a ver, me la estoy volando, tengo evidencias de esto, hay lógica en lo que estoy aterrizando, concluyendo de lo que mis pensamientos me están dando. Es un proceso distinto, ¿no? Tener esa maniobra de yo voy a pensar versus tener pensamientos. Y la otra, lo que ahorita lo comentaban, justamente tendría que ser con, los celos más saludables, denme chance de llamarlo así, van a estar en relación a la capacidad de tolerar la incertidumbre. Es correcto. O sea, creo que al final del día hay una correlación ahí entre si yo confío en mi pareja, es una acción literal de un voto de fe psicológica, de tolerar la certidumbre de que claro que puede haber un engaño. Totalmente. Mientras más rango, menor rango tenga de soportabilidad de la incertidumbre, soy candidato a tener que ir con nosotros a terapia. Así que ahí abajito están los teléfonos para que lo no sé, ver. digo, toda su sabiduría la acabo de tratar de sintetizar en un minuto. Yo creo que justo ese es el punto clave, ¿no? Porque como cualquier otra conducta, el grado de tolerancia que tienes para poderla manifestar o que cuando no hay una certeza, como lo que decía Claudio, ¿no? Cuando no hay una certeza y quieres llegar al fondo y estar completamente seguro de que tu pareja no te va a dejar, te vas a perder. Y creo que ahí podemos llevarlo a las conductas que se pueden, las conductas públicas, lo que sí podemos ver, o sea, ¿qué te lleva el tener pensamientos como este? O sea, ¿qué llegas a hacer por tratar de tener esa certeza absoluta? Yo esos los ponía como 2 topes de pensamiento, porque ahí es donde tal vez ya también puedes llegar a perder el sentido de realidad. Pero el primer tope que subrayaba Carlos, que cuando tengo este pensar acerca de ello, o acepto o tolero, ¿no? Acepto la realidad, ¿no? Y si no lo hago, es cuando viene, me parece, pegado, linkeado a la emoción negativa que hablábamos, porque sube la emoción, sube la emoción negativa, sube la incomodidad, y allí es donde ya tengo que hacer algo al respecto. Entonces está en el nivel de que yo pueda aceptar esa incertidumbre, en el que me pueda conducir de una manera, porque si no va a ser mucho más difícil tenerme que controlar cuando ya tengo la emoción encima. Exacto. Y por eso lo de la terapia. Si ya tengo la emoción encima y la ansiedad, no sé si alguna vez yo una vez por una cuestión ahí moral, por ejemplo, y nunca pensé que me fuera a pasar en la vida, no dormí toda una noche de ansiedad. Entonces es verdaderamente complejo tener una emoción negativa encima, quitártela, y por eso empiezan las conductas, pero no sé si quieran hacer más anotaciones de las ideas antes de entrarle a las conductas. Creo que hasta aquí lo hemos, pero esperemos ya nos darán feedback quienes nos escuchen esta connotación del mundo interno, y podríamos en esta recta final plantear qué pasa con los comportamientos relacionados a lo que hemos estado compartiendo acá, ¿no? Es decir, qué pasa con las acciones cuando esta ola emocional, como bien dices, puede estar en un nivel más top, versus algunos momentos emocionales que podrían ser surfeables, ¿no? De alguna forma mucho más llevadera. ¿Qué pasaría? ¿Qué miras tú
en tu experiencia clínica con el tema de los comportamientos relacionados a querer, ¿cómo lo digo? A afrontar, ¿no? Estas sensaciones de celos. ¿Qué vas tú? Me la he hecho yo. Tú dale. No, tú dale, Yo vería 3 cosas fundamentales que las tengo así enlistadas, ¿no? Que cuando hay casos así lo ponemos. Y empieza con el checar. ¿Sí? Revisión constante. Checar, sí. Y eso se vuelve cansado porque no te puedo estar checando todo el día. Bien. ¿No? Porque estás revisando, estás checándolo donde estás y está volteando a ver a alguien, y eso está muy relacionado con los pensamientos, porque entonces si le cerraste el ojo a la otra persona, sonreíste cuando volteaste para allá. Estaba revisando mensajes y sonreíste y viste. Que ahí está linkeado con el pensamiento, pero entonces te está checando desde qué estás haciendo, ¿no? La persona, hasta dónde estás, dónde están las llamadas. Pero luego, este sentido es muy cansado y pasa a la segunda. ¿Cuál crees que es, mi querido Jerry? Si eso es cansado. Pues bueno, puedes tratar de generar algunas conductas que eficienten más. Por ejemplo, ya no voy a revisar, entonces voy a tratar de entrar con mecanismos que me ayuden a seguir esa revisión porque yo no haga tanto esfuerzo. Por ejemplo, ponerle un localizador. Ándale, empiezan las cosas de control. Exacto, porque te cansa estar checando, ¿no? Como tomar entonces atajos. Ya controlas. Exacto. Como a mí me jode mucho estarte hipervigilando, entonces voy a empezar a tomar atajo, güey. Entonces ya está, a ver, a mí yo ya me está jodido cuidarte tanto, entonces pum, te pongo candados para que yo no me tenga que cansar. Oye, pues es que no te puedo checar en el trabajo porque el martes y jueves tengo clase de yoga. Entonces, vente tú a pedir ¿cómo se llama? Trabajo remoto, ¿no? Porque tú sí puedes trabajar en mi clase de yoga, pero yo no puedo hacer yoga en tu trabajo. Entonces no vayas a trabajar y vente y chambea en la casa, ¿no? Y empiezan las conductas de control. Y que hay un tema súper vinculado a esto y que creo vale mucho la pena, va conectado, es esas estrategias de atajo, de control que las acabamos de bautizar ahorita, pueden ser o tomar formatos sutiles. O sea, puede externarse no a manera de quiero que vengas para yo no fatigarme de vigilarte, sino decir, oye, me preocupa y me atemoriza salir noche de tal lado. Así que, ¿quién va a venir por mí? ¿No? Disfrazarlo de valores. Solo quiero ver cómo estás. Entonces, no, a ver, ¿me podrás mandar foto de dónde estás y con quién? Solo como para ver que estás bien y a salvo. Entonces, ojo con eso, porque muchos de esos comportamientos son sutiles, tal vez no tan explícitos, pero lo que persiguen al final es ese mismo propósito. Pues ahí es donde las personas pueden confundirse y lo traducen como de, claro, pero se está preocupando por mi seguridad y crean confusión. Porque las personas que a veces viven eso, como decía aquí el amigo, es sutil porque no saben, o sea, ¿sí será por mi seguridad o lo hace por control? No, a ver, lo noto tan genuino porque sí se preocupa por mi seguridad y se van por el sesgo de la seguridad, ¿no? Allí por eso es importante lo de la terapia o tener otra valoración. Bien. Pero lo de la disfuncionalidad no solo va en función de mis conductas, agregándole al comentario de cuando se definió disfuncionalidad, también es si empieza a disfuncionar la pareja y los objetivos como pareja. Muy bien. No nada más es tú como persona, sino como pareja, ¿no? Ver en el otro algún reflejo de cómo yo me estoy comportando. Exacto. Y abrir los ojotes para decir, güey, a ver, no solo es qué pasa dentro de mí, mis acciones, que son los elementos de la conducta, sino qué carambas de feedback me da la queja de mi pareja, su hartazgo, ¿no? La manera en cómo se comporta ante mis insistencias por controlar. Y el funcionamiento de la pareja, ¿no? Estar en un control pleno. Pues como es que Jerry a justamente veces comprenderá que genera. No, bueno, es que yo no tengo necesidad de controlar. Bueno, ya no voy a decir nada porque si no me puedo meter en problemas aquí. Y eso es imposible de editar luego. Perdón, Jerry. Pero bueno, entonces cambiamos el tema rápido para que nadie regañe a Jerry ni bulearlo de más en el público. Con la tercera, que es el asegurar y reasegurar que me quieres. Claro, entonces constantemente estoy detrás de ti. Yo creo que en esas 3 las podían resumir, pero no sé si quieren agregar otra ustedes. Creo que es un buen paquete básico que ahí pueden obviamente derivar muchísimas más, ¿no? O sea, pero creo que me gusta el paquete que mencionas de estas 3 conductas, porque de ahí puede ser la semillita para que se evolucione cada vez más. Ya puede haber de ahí los extremos, ¿no? Que mencionábamos, ¿no? De llegar a cosas violentas, de llegar a cosas más graves como homicidios, etcétera. Entonces, o sea, creo que acabas de definir muy bien las semillas que pueden hacer que una conducta de celos se desborde como cualquier otra conducta, pero que se desborde
a maneras en las cuales pueda afectar la integración humana. Por supuesto, es que además es diferente controlar, como dice Carlos, disimulándolo de un valor, claro, a controlar a golpes. Es correcto. Estoy persiguiendo lo mismo, pero te lo presento en formatos diferentes, uno más evolucionado que el otro, ¿no? Correcto. Digo, tenemos ya pocos minutitos para ver si les suena que de alguna otra manera, en términos de ir concluyendo, el tema de los celos, de todo lo que hemos conversado hoy, lo entenderíamos entonces en su versión no funcional como algo crónico. Y digo crónico porque se puede convertir en un bugueo, ¿no? En un loop, donde entonces en mi afán de certeza presiono, muchas veces cuando presiono, yo diría casi todas o todas, me calmo por un poquito tiempo, vuelven a emerger las mismas sensaciones, vuelvo a presionar, hipervigilar, controlar, me vuelvo a calmar, se convierte en algo adictivo, si lo podemos ver en ese sentido, comportamientos que en su llevarlos a cabo me calman, me anestesian, pero al final del día no es algo que esté resolviendo. Entonces, así es. Llevado en el tema disfuncional, se convierte en un tema crónico, ¿no? Un poco a manera de aterrizar esto. Y no sé, por último, para nuestro invitado, más que tips, porque creo que eso sería un contrasentido de lo que hemos hablado, de no volvernos en esos gurús, no nos vamos a convertir en lo que hemos jurado destruir, ¿no? En gurús de la salud mental, pero sí a manera de tal vez pautas de acción, sugerencias. Obviamente está el acercarte a un buen terapeuta conductual, por supuesto, cognitivo-conductual o conductual. Pero ¿qué más podrías tú decirnos en este episodio acerca de a ver si se identificaron con alguno de estos elementos, si les suena que lo puedan estar en alguna parte viviendo? ¿Qué sugerencias desde tu expertise podrías plantearnos, hermano? Brevemente, por el tiempo, creo que, y aprovechando lo que decías de lo cognitivo-conductual, lo dividiría en 3 cosas, ¿no? En un tip para el pensamiento, en un tip emocional y en un tip conductual, ¿no? Venga. Una cosa importante es que los celos no solo pueden tener la ansiedad, sino puede haber, por eso me puedo enojar ya si lo estoy viendo, ¿no? Me puedo inclusive deprimir y tener inseguridad. Entonces, cualquier perturbación, cualquier incomodidad extra que esté sufriendo emocionalmente, a terapia, ¿no? O hacer anotación de ello. ¿Correcto? Okay. Vale. Luego, muy bien. A nivel pensamiento, yo lo relacionaría con los hechos. Ese podría ser el tip, ¿no? Si de verdad estoy viendo que sucede algo, lo que pasa es que ese es muy peligroso por lo que estábamos hablando del control. Pero, porque aquí hay una línea muy curiosa. Imagínense a alguien que sí le fueron infiel, ¿no? Sí, tienes un antecedente de que es posible, ya lo experimenté y se siente feo. Y para volver a construir la confianza, etcétera. Entonces, por lo menos que ese periodo dure el momento que lo vi, como el pensamiento intrusivo automático. Si en la fiesta vi que Carlos le volteó a ver las piernas a alguien más, pues tal vez me dura solo ahí, pero no se lo estoy recordando. Eso, por cierto. Es que estoy un mal ejemplo, porque este señor es que Jerry ya lo he usado 3 veces. No. Pero no te estoy reclamando, o que tu pareja no te esté reclamando eso todo el mes, claro, o 10 años después. Totalmente. No, eso por lo menos creo que a nivel pensamiento. Y a nivel conductual, ¿qué podríamos decir? Yo creo que favorecer conductas que aumenten nuestra tolerancia a la incertidumbre, ¿no? O sea, por ejemplo, va a haber veces en donde podemos dejar de preguntar. Si tenemos esta sensación de que ya vimos que preguntamos mucho, estamos controlando mucho, pues, a ver, aguántatelo. O sea, dale un voto de fe a la pareja, por ejemplo, ¿sabes? Sí, yo iba a decir algo parecido, porque un tip ahí tal vez muy general, pero es que hacerle caso conductualmente a cualquier emoción negativa solo va a ser el hoyo más grande o el problema más grande. Yo lo pondría así, aunque sea muy general. Al final del día, cada quien sabemos que en el momento de hacer una llamada a mi pareja, alguien desde afuera puede tener hipótesis, pero el que hace la llamada sabe si la razón y objetivo de hacer esa llamada es calmarme por dentro mis celos, o de verdad tener una acción genuina de ver que mi pareja esté bien, escuchar su voz, ese romántico, ¿no? Es decir, quiero escucharte unos minutitos, no te he visto el día, o el trasfondo de esto es calmar mi cochino celo, ¿no? Esa es la parte conductual que lo pongo en ese ejemplo muy concreto, pero aplicaría a cualquier conducta. Como adicción, que necesito otro tequila, porque luego voy a necesitar 2, luego 3 y eso. ¿No? Exacto. Oigan, muchachos, pues qué gusto, se nos ha ido el tiempo de volada. Claudio, la verdad es que te agradecemos muchísimo el que hayas dado estos minutos de tu tiempo y que nos hayas podido compartir tu sabiduría y experiencias, hermano. La verdad es que está muy bien. Lo poquito que se sepa,
a todos. Que hayas cruzado el planeta para llegar hasta acá. Sí. En viernes de tráfico. Sí. En el momento que está grabando este podcast está cayendo, bueno, no un diluvio, pero está la ciudad complicada como siempre, ¿no? Pero bueno, pues muchísimas gracias, Claudio. La siguiente, pues les agradecemos también a los que nos han escuchado. Si llegaron a este punto del video, la verdad es que les agradecemos muchísimo. Los que nos han escuchado a través de podcast, pues gracias por escucharnos y los esperamos en el próximo episodio. Denle like, compartan este y los otros capítulos y estamos a sus órdenes para temas de atención terapéutica. Hay 3 opciones que pueden apoyarles si lo requieren. Top 3 de México. Al menos los 3 que estamos aquí, hay otros, Hombre, ¿verdad? Hay otros, pero qué amables estos muchachos. Muy bien, pues acérquense, los esperamos. Falta tiempo. Cuídense mucho, que estén muy bien. gracias.